Buenas tardes, nos encontramos hoy con Elisa Lozano de la Rosa, que es experta en ciberseguridad, protección de datos, seguridad privada, es máster en gestión de sistemas de información y trabaja en consultoría en empresa privada, sobre todo el tema de concienciación en ciberseguridad. Es una gran experta que nos va a hablar en esta ocasión para la asignatura de investigación tecnológica de las evidencias digitales y el hacking ético. Muchas gracias, Elisa, por querer compartir con nosotros y con los alumnos en este máster en ciberdelincuencia que presenta la UNIR esta clase magistral. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y yo encantada de compartir con vosotros. Te voy a preguntar, como he dicho, sobre evidencias digitales y hacking ético. Eso ¿Qué es una es. evidencia digital? Cuéntanos un poco, me parece que tienes una presentación, ¿no? Sí, Para que los os la voy a alumnos poner. vean. Fenomenal. Avisadme si la veis bien. Sí, perfecto, se ve fenomenal. Cuéntanos un poquito esto, ¿qué es la evidencia Perfecto. digital? A ver, la evidencia digital, ¿vale? Que hay veces que la gente escucha evidencia, piensa en CSI, nos suena un poco a lo mejor de qué puede ir, pero en cuanto ya escuchas digital, la gente sí que se sorprende un poco, ¿no? O se pierde. Entonces, al final tenemos que pensar que una evidencia digital es un registro de información, ¿de acuerdo? Al final es una información que puede estar tanto difundida a través de medios como Internet o almacenada tanto en ordenadores como en un dispositivo IoT, en Internet incluso podemos encontrar las propias evidencias. Entonces, lo importante de una evidencia es que al final tiene un gran valor en una investigación porque puede ser utilizada como una prueba en un proceso judicial, ¿vale? Y esa es digamos, la importancia, ¿vale? De esta huella, podríamos decir que es como una especie de huella dactilar, pero en el ámbito digital, ¿vale? Al final, esta huella de la que estamos hablando es capaz de relacionar un crimen, ¿vale? O un delito o un hecho que se está investigando, tanto con la víctima, porque también sirve para identificar a la víctima, como al autor de ese delito. Entonces, esto sería un poco esa definición de evidencia digital. ¿Y cuáles son las fuentes? Nos has hablado ya de ordenadores, dispositivos, internet, pero ¿puedes ampliarnos un poquito más? ¿Cuáles son las fuentes? Sí, en cuanto a las fuentes, ¿vale? Aquí tenemos bastantes, parece que no, pero como al final la digitalización avanza, ¿vale? Y nosotros avanzamos con ella, también van apareciendo nuevas fuentes que también mencionaremos aquí. Primero que todo, hablar de Internet, ¿vale? Que Internet ha marcado un antes y un después en esto, ¿de acuerdo? Desde que empezó en los años 90 Internet, ahora es algo que no podemos vivir sin ello prácticamente. Internet al final nos abre la puerta a muchísimos recursos, a muchísima información, a poder conectarnos en tiempo real con gente de cualquier parte del mundo, pero tenemos que pensar también el lado malo de Internet, que al final también le abre la puerta a los delincuentes. Esta delincuencia tradicional, que antes era del cara a cara, ahora se transforma a través de una pantalla y es un crimen que además puede traspasar fronteras porque es inmediato, es rápido y muchas veces la gente se cree que es anónimo, aunque ya veremos que el anonimato en Internet se puede coger con pinzas, ¿vale? Entonces, lo importante aquí, al final, es que el ciberdelincuente ha visto el potencial que tiene Internet. ¿Por qué? Porque me permite ampliar mis actos delictivos, me facilita el acceso a esos datos delictivos, ¿no? Entonces, ahora aparece, por ejemplo, el acceso a mercados negros, el acceso a poder robar una identidad y que la gente ni se entere, el poder compartir pornografía infantil con una fluidez que antes no era así, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que ver Internet más que como una fuente, como un medio de transmisión en el que además se generan estas evidencias digitales, ¿vale? Entonces, Internet, al final lo que estamos hablando, hace posible aprovechar y explotar todos estos accesos, como un hacker ahora, en vez de entrar en una empresa y robar, digamos, todo lo físico que había, aprovecha una puerta trasera de un sistema, de una empresa, de una red, y ya lo tiene hecho. Puede hackear un sistema, puede hackear telecomunicaciones, se puede hacer robos de identidades personales. Ahora mismo también es mucho más fácil ampliar los objetivos, objetivos empresariales, objetivos industriales. Además, también se abre incluso a la captación terrorista, que eso era algo que antes nos sonaba un poco como lejano o digamos algo no tan directo, pero es que ahora mismo la captación terrorista está en nuestro móvil, en Telegram, en un montón de aplicaciones que se utilizan para esto. Entonces, al final, Internet abre esa puerta a nuevas formas delictivas. Y ese es un poco el reto. Entonces, tenemos que pensar
que Internet es un gran desafío para el tema de las evidencias. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo realmente rastrear esas evidencias o encontrarlas, por lo que hablamos al final, son transmitidas fugazmente. Un día están aquí, otro día están allí, evolucionan y puede ser complicado. Entonces, el reto para un investigador, en este caso en Internet, es, uno, tener conocimientos realmente de la importancia de Internet para un ciberdelincuente. Eso nos ayudará también a entender los métodos que utilizan a través de Internet, ¿vale? En qué tipo de portales se pueden meter, cómo funciona la dark web, saber que a lo mejor los terroristas están en grupos de Telegram, entender un poco los métodos, ¿de Ujú, acuerdo? ujú. Y una vez que tenemos esto, también nosotros como investigadores o la gente que estamos dedicada a esto, tenemos que también avanzar con la tecnología, porque la tecnología avanza muy rápido, Claro. estas formas de cometer crímenes avanzan y como no estemos al día, es complicado, ¿vale? Y ya no es solo el software, por ejemplo, si yo quiero rastrear un acto en Internet, tengo que conocer cómo funcionan las cookies, porque al final eso me ayudará a rastrear, tengo que conocer cómo funciona el historial de navegación, cómo funciona el HTML5, o sea, hay, digamos, software de seguimiento que tenemos que conocer. Y ese es el gran reto de Internet, que es difícil, es maravilloso, pero nos ha Es complicado también un complicado. poco la vida. Ujú, ujú. Nos ha complicado un poquito la vida. Claro. Esto es así. Esto es así. Exacto. Y respecto a los tipos de evidencia, ¿qué tipos de evidencia podemos encontrar en una ciberinvestigación? Sí, en una ciberinvestigación también depende mucho, ¿vale? Porque, a ver, mirad, yo lo tengo aquí, que os lo voy a pasar así rápidamente. Los tipos de evidencia, ¿vale? Para que lo tengamos así un poquito más visto. Hay diferentes tipos, ¿vale? Depende mucho del sistema, del elemento y de cómo se genera, ¿vale? Hay tres grandes diferencias. Tenemos las evidencias que son a través de los sistemas de computación abierto, lo que conocemos como un ordenador, un Ujú, disco duro que tiene información guardada, ¿vale? Eso sería un poco el sistema de computación abierto. Luego tenemos las evidencias que se producen dentro de las redes de comunicaciones, como puede ser la red de una empresa, la red de un proveedor de Internet, ¿vale? Ahí también se pueden encontrar estas cosas. Luego tenemos los sistemas de computación convergente, que es lo que conocemos como un smartphone o una ujú. tarjeta inteligente, ¿vale? Por ejemplo. Dependiendo después del elemento, tenemos las hardware o lo que se conoce como evidencia digital, ¿vale? Porque un ordenador mismo puede ser una evidencia hardware, un decodificador, por ejemplo, ilegal que se utilice puede ser una evidencia, un sistema sniffer que pone un ciberdelincuente para rastrear y snifar información de una red puede ser un elemento hardware, ¿vale? Todo aquello, todo aquel instrumento, digamos, que nos sirve para cometer actos delictivos. La evidencia digital, por otro lado, es más la información, los datos, ¿vale? Los programas, las aplicaciones, todo lo que es la información generada o almacenada Ujú. digitalmente, ¿de acuerdo? Y por último, digamos que tendríamos, dependiendo de cómo se genere esa información, ¿vale? Están las que se genera por un ordenador, por ejemplo, yo me conecto y el momento en el que el ordenador se conecta a la dirección IP, eso puede ser utilizar una evidencia para saber en ese momento ese ordenador dónde podía estar situado. Luego tenemos las que generamos las personas, ¿vale? Al utilizar ese ordenador, yo muy bien, el ordenador se conecta a Internet, pero yo decido meterme en una página de pornografía, por ejemplo. Y luego está la que combina, que yo no solo visualizo esa página en el ordenador, sino que me la descargo y ya estoy guardando, además hay una prueba de que a lo mejor me he descargado un vídeo de pornografía infantil, Claro. ¿vale? Ese es un poco ¿Cómo cómo funciona? funcionaría, ¿no? O el tipo de evidencias que podemos tener o cómo ¿Qué podemos tener? diferenciarlas. Y luego el siguiente paso para un investigador, el siguiente paso para un asesor jurídico que forme parte de una empresa y tenga que contratar a ese investigador o Exacto. hacer la denuncia. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esa evidencia? Pues mira, para empezar, sí o sí, una evidencia la sacamos cuando examinamos y analizamos un dispositivo, una tecnología o un sistema, ¿vale? Entonces, yo he traído como el ejemplo del smartphone, que es como muy práctico y todos tenemos el Sí. smartphone en casa y lo podemos entender muy bien. Entonces, antes de meternos también en cómo se obtiene, tenemos que tener en cuenta qué característica tiene esa evidencia. Uno, que esto es súper importante y siempre se lo digo a la gente, es muy alterable, es muy sensible, se puede destruir, se puede modificar. Entonces, tenemos que saber ya no solo cómo la obtengo, sino tengo que seguir unos procesos para no alterarla, para no modificarla, para no dañarla, para no contaminarla. Para ¿De efectos de la acuerdo? cadena de custodia que se tiene que... Exacto, exacto. Eso es, porque al final, como dice ahí, ¿no? Al final una evidencia no solo es alterable, sino que puede estar oculta. Al final funciona como un rastro de ADN que si lo contamino
puede que no me sirva como prueba en un proceso judicial, o sea, tiene Y un luego los problema. abogados llegamos a pedir la nulidad de las pruebas. Exacto, exacto. Y hay un problema muy grande que a mí incluso me parece el más complicado, es que al final existe, al ser tan transmisible por Internet, por ejemplo, las fronteras jurisdiccionales, que no es lo mismo si yo esto ocurre en España, pero a lo mejor la evidencia ha traspasado, yo qué sé, China y ponte tú a pelearte con los chinos. Claro. Me explico, es un gran problema. Es Ujú. un gran problema. Entonces, a la hora ya de obtenerla, ¿vale? Yo he puesto aquí como unos pasitos a nivel, tengo mi smartphone, ¿vale? Y vamos a investigar un smartphone. Vamos a imaginarnos que es una escena de un crimen o una escena de lo que parece ser un crimen, de lo que sospechamos que es un crimen. Entonces, al principio, ¿qué tiene que haber? Pues, primero, asegurar la escena del crimen, que eso es importante. Segundo, también tiene que haber una petición de una autoridad legal que vea que hay un interés en ese dispositivo porque puede haber pruebas que respalden esa investigación, ¿vale? Entonces eso es importante. Una vez que ya digamos que hay esa autorización legal o esa petición, porque no es que llego y cojo el móvil y me lo llevo, o sea, esto tiene su Exacto. aquel. Una vez que lo tenemos, se confisca, evidentemente, y no solo el móvil, ¿vale? En este caso no solo confisco el teléfono, confisco el cargador, si hay CDs al lado, o sea, todo lo que sean dispositivos extra que puedan complementar ese teléfono, ¿vale? El cargador parece una tontería, pero en el cargador se pueden encontrar muchas cosas. Una vez que ya tenemos esto, como decimos, al haber existido una investigación o un proceso judicial, digamos que tendremos el permiso de hacerlo. Cuando ya lo tengo, Y un apunte, sí, Elisa, para los alumnos también, por un caso que además he tenido sí, hace poquito. En proceso judicial no hay problema porque tenemos esa autorización judicial, ¿no? Y se ha registrado ya exacto, la entrada y registro. Pero cuando, por ejemplo, es un delito cometido en el seno de una empresa en el que no hay una autorización judicial previa, los alumnos lo que tienen que saber es que ese dispositivo que pertenece a la empresa como exacto, tal, tiene que haber un protocolo previo, que luego hablaremos en su caso, de que se ha tenido que informar previamente a los trabajadores de que esos efectivamente. dispositivos son para uso exclusivamente del trabajador Laboral, laboral, ¿no? Y en el ámbito laboral, y depositarlo ante notario. ¿No? exacto. Y ante notario hacer luego pues lo que vas a explicar, lo que vas a explicar ahora. Efectivamente, efectivamente. Como decimos, esto tiene su proceso y es lo que hay, es lo que hay. Entonces, una vez que ya lo tenemos, importantísimo, hay que apagarlo, ¿vale? Sobre todo para evitar modificaciones en los datos. Una cosa que es muy importante, sobre todo los datos de geolocalización. Por eso Exacto. es importante apagarlo, porque a lo mejor la localización puede ser esencial en un caso concreto. Ujú. No sé, en una persona desaparecida, por ejemplo, la última localización de ese teléfono es lo principal que hay que salvaguardar. Entonces, lo importante es apagarlo, siempre apagarlo, ¿vale? Para que podamos mantener la información de ese dispositivo intacta y que no se altere. Por lo que digo, últimas ubicaciones, llamadas, mensajes, depende un poco del caso. Si no es posible apagarlo por algún motivo técnico, porque no se puede apagar, habría que aislarlo. Lo más eficiente normalmente es la típica bolsita, ¿vale? Precintada, meterlo ahí dentro. Eso sí, cuidado con la humedad, cuidado con exponerlo a altas temperaturas, porque lo que hemos dicho, las evidencias son muy sensibles y a la mínima se puede estropear y eso puede hacer que un caso termine incluso siendo nulo o que no se dé, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Otra cosa que parece una tontería, si el teléfono, por ejemplo, tiene contraseña, nunca hay que pedirle al individuo, en el caso de que el individuo esté presente en el momento que se confisca, nunca hay que pedirle contraseñas, nunca hay que pedirle nada. ¿Por qué? Porque tú no sabes si esa persona ha instalado un software que si tú metes X contraseñas se Claro. autodestruye, se modifica de forma automática. O sea, eso es súper, súper importante. Nunca. No sabes el código de qué te está dando. No sabes lo que hay en ese teléfono, ¿vale? Entonces, eso muchísimo cuidado. Tercero, hay que enviar este dispositivo, ese conjunto de dispositivos, al laboratorio. Un paso previo muy importante es que hay que indicar, ¿vale? El investigador tiene que dejar indicado qué tipo de evidencias son prioritarias. Por ejemplo, si en este caso nos interesan más las fotos de la galería, saber que hay prioridad por encontrar esas fotos. Hay que indicarle al laboratorio exactamente qué es lo que sospechamos que hay o qué queremos buscar, Y porque se eso está también al buscando. final facilita el trabajo a todos, ¿vale? Comunicación ante todo, gente, siempre, incluso en los laboratorios, ¿vale? Vale. Una vez que lo tenemos. Y cómo se analiza? Efectivamente, o sea, Exacto, lo estás explicando de un detalle, ¿no? Muy exhaustivo y ahora llegamos al análisis. Ese exacto. laboratorio
o esos peritos informáticos, ¿cómo la analizan? Pues lo que te digo, al final, siempre un laboratorio que esté certificado y oficial, ¿vale? Nada de laboratorios clandestinos que nos montemos, ni laboratorios extraños, gente, siempre oficial, ¿vale? Parece que no, pero eso es súper importante. Entonces, al final en este laboratorio va a haber un analista forense, un perito informático que esté certificado y está habilitado para hacer este trabajo, y al final va a seguir unas labores que no solo prepara el dispositivo, porque hay un periodo de preparación antes de hacer ese análisis, ¿vale? Que va a prepararlo, a realizar el análisis y a recuperar los datos que nos interesan, ¿vale? Esto se hace en el laboratorio. Entonces, los pasitos ya dentro de este análisis, primero tenemos que prevenir la contaminación, la que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? En el laboratorio yo tengo ese dispositivo y yo hago una copia exacta en otro dispositivo que esté en blanco, eso también es muy importante, nunca coger un dispositivo que ya haya sido utilizado por si esos datos se pueden modificar o se pueden contaminar. Entonces yo hago una copia de ese teléfono porque al final el original no nos interesa tampoco modificarlo. Entonces tenemos la copia con la que trabajamos, ¿vale? Una vez que tenemos esa copia y el original, se aíslan todos los dispositivos, ¿vale? Se pone en modo avión, por ejemplo, o se pone una cámara de aislamiento. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa persona en remoto puede activar un programa que tenga el dispositivo que conectado a internet se autodestruya, por ejemplo. Entonces, si no hay internet, no hay tanto peligro, ¿vale? Importantísimo, hay que desconectarlo, que no haya acceso a internet, ¿vale? Después de esto, instalaremos un software de bloqueo, ¿vale? Que esto a veces la gente me mira y no os preocupéis, ahora os explico exactamente qué es. Este software lo que permite es visualizar los datos, pero evita cualquier cambio, ¿vale? Bloquea cualquier modificación para que eso se mantenga original, no haya contaminación y no haya fallos. Una vez que tenemos eso, según el método de extracción, que al final cada laboratorio o cada persona pues tiene sus métodos de trabajar, los software que prefieren, ¿vale? Una vez que hayamos elegido qué método va a seguir ese laboratorio o esa persona, se coge un software de extracción que va a permitir sacar todo lo que a mí me interesa, ¿vale? Si tengo carpetas cifradas, si tengo carpetas ocultas, va a empezar a sacar todo lo que no queríamos que se viera, esto te lo saca todo, ¿vale? Hasta la cocina, no os preocupéis, hasta la cocina te entra. Entonces, importante, en el dispositivo puede haber huellas, puede haber ADN, ¿vale? Entonces, aparte de tener esta copia con la que trabajamos, también hay que hacerle digamos, un análisis forense tradicional, lo que llamaríamos tradicional, el ver si hay huellas, ADN, ¿vale? Entonces, este dispositivo también se enviaría para que se pueda hacer este análisis. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo esto, que hemos hecho un montón de cosas, ¿vale? En un segundo, hemos hecho un montón de cosas, tenemos ya lo que sería el proceso de investigación, ¿vale? Que es con otro software especializado de análisis de datos. Y este tiene que ser un software que además se conozca bien cómo se utiliza para que no haya cabida a errores, ni a fallos de programación, ni nada, ¿vale? Tienen que ser softwares especializados y conocidos por la persona con los que lo vaya a trabajar. No nos vale experimentar en el momento, ¿vale? Por lo que decimos, puede ser un gran problema en el momento de presentarlo como prueba. Entonces, esto pues también me va a sacar todas las carpetas ocultas, incluso los eliminados, porque al final todo lo que se elimina se queda, a no ser que se haya sobrescrito, ¿vale? Que yo haya guardado algo encima, eso se va a ver, aunque borremos. Ya sabéis, lo que borréis siempre está. O sea, no nos fiemos del borrado porque se puede encontrar, ¿vale? Una vez que ya hemos acabado, digamos, ¿qué resultados podemos tener? Pues si se ha hecho bien, ¿vale? Si este análisis se ha hecho bien, puede que consigamos evidencias que respalden la investigación, ¿vale? Y en este caso, súper importante el control de la calidad en todo este proceso. Hay que seguir unas pautas, hay que seguir unas políticas que estén establecidas, ¿vale? No solo en ese laboratorio, sino que vaya acorde con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, todo tiene que seguir unos pasos, por lo que te digo, el control de la calidad, porque a lo mejor no nos lo admiten como prueba, si no hacemos todo exactamente como debemos hacerlo. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos precisamente para que se Los admita como requisitos, prueba esa evidencia, ¿no? Que es tan pues importante. mira, efectivamente, los requisitos esenciales para que nos lo admitan como prueba. Tiene que ser íntegra, es decir, estar completa. No puedo presentar un conjunto de evidencias por separado o que una esté segmentada y luego te presente. Tiene que estar completa, ¿vale? No puede haber habido una ruptura de esa evidencia ni ninguna modificación extraña. Tiene que ser auténtica, que se haya obtenido y haya sido registrada además en la escena y que no haya tenido ningún tipo de alteración en el momento en el que yo la registro o yo la obtengo, ¿de acuerdo? Luego, las fuentes fiables. Estas pruebas de las que hablábamos antes en el análisis
tienen que hacerse sin contaminación, que no haya fallos al recolectar o analizar esas evidencias, o sea, que no haya habido ningún error en esa cadena de custodia, que no haya habido ningún error en contaminación propia en el laboratorio, que esté fiable, que todo haya llegado desde fuentes fiables. Y, evidentemente, hay que respetar al final las reglas del Poder Judicial. Todo esto tiene que ir en línea con la ley y con las disposiciones vigentes que tenemos en el ordenamiento jurídico. Eso sería lo esencial. Bueno, Pero también es un poco complicado porque, como explico aquí, que es el problema que tenemos en España es que no tenemos una legislación específica en sí sobre evidencias digitales. Entonces, esto al final abre la puerta a evidencia sí, evidencia no, ¿vale? Entonces, ¿cómo procedemos si en sí realmente no hay una ley marcada respecto a las pruebas, ¿vale? Al final funciona el precedente, funciona todo lo que es la jurisprudencia que se ha ido marcando en todos los procesos de investigación y lo más importante y esencial, la validez del juez. Es el juez al final al que tenemos que convencer de que una evidencia digital puede respaldar una investigación. una Es el juez que la va investigación, a claro, acreditar. de un ciberdelito. Es verdad, porque con independencia de que en la ley de enjuiciamiento criminal tenemos ese 588 bis, ter, quater, quinques, Exacto. etcétera, es verdad que sobre evidencias digitales y En obtención de sí, esas evidencias digitales en sí, no tenemos un artículo concreto dentro de la legislación criminal procesal que nos diga, exacto. ¿no?, cómo hacerlo. Entonces, en este sentido, fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿cómo lo llevan a cabo? Porque nos has explicado un poco todo ese contenido, Sí, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, el grupo de delitos telemáticos, de Policía sí, Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, también tienen grupos especializados? ¿Cómo se lleva a cabo? exacto. Pues mira, en el caso de la Policía Nacional tenemos lo que es la Brigada BIT. Se conoce así, ¿vale? B y T, que en este caso sería la Brigada de Investigación Tecnológica, ¿de acuerdo? De la Policía Nacional. Que esto además está dentro de la Jefatura General de la Policía Nacional. Entonces, al final ellos lo que hacen es un grupo que se dedica a investigar todos estos crímenes online, delitos informáticos, pornografía infantil, mercado negro, o sea, todo lo que abarca realmente toda esta investigación. Al final, ellos evidentemente tienen que seguir sus propios protocolos, sus propias políticas, o sea, tienen todo muy marcado y mucha gente que a veces me pregunta, ¿y yo puedo trabajar en el BIT? Digo, ¿qué es el policía? O sea, eso es punto número uno. Toda Claro, esta gente es exacto. gente que es policía, que está especializada en esto, que son peritos informáticos o tienen conocimientos de ingeniería informática o estudian ciberseguridad, que se especializan. Al final es gente muy O especializada. para los alumnos que están precisamente, que se Exacto, matricularán en este máster en ciberdelincuencia, porque es uno de los exacto, futuros laborales o salidas profesionales que tiene. Esa efectivamente. formación específica que tienen que tener en ciberdelincuencia, en ciberinvestigación, policías Es nacionales esencial. ya, guardias civiles o policías autonómicos, precisamente para entrar en estas brigadas, en estas unidades específicas, ¿no? Exacto, eso es esencial. Entonces, al final la policía sigue, como hemos mencionado todo esto, dentro de sus propios laboratorios, o sea, dentro de su equipo, ¿vale? Siguen todas estas pautas que hemos comentado. Y además hay algo aquí que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque al final no dan para tanto. Cada 3 segundos tenemos miles de delitos informáticos. Esto es continuo. Entonces, sí que tienen una zona que es el portal de información ciudadana, o sea, el portal al final de colaboración, en el que todo ciudadano que sea testigo de un delito o que haya sido incluso víctima de una ciberestafa, de un ciberdelito en sí, puede informar de esta manera a través de este portal y contactar con la Brigada BIT, que al final nos van a ayudar a poder solventar esta situación, por lo menos de la manera más práctica posible. Exacto, Más sí. práctica posible. Luego, así más importante, que eso también tenemos que tener en cuenta, son nuestros guardias civiles, que no los podemos olvidar, evidentemente. Y aquí tenemos el grupo de delitos telemáticos, ¿vale? Este sería pues, el grupo que se ha creado, que esto está dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿vale? Que prácticamente no hay mucha diferencia en sí, que no me escuche nadie Guardia Civil porque luego me matan, pero seamos realistas, no hay tanta diferencia en sí con, digamos, estos procesos que sigue la policía, evidentemente cada uno con sus políticas, cada Y uno con protocolos, sus exacto. códigos deontológicos exactos, pero aquí digamos que sí hay una diferencia en cuanto a que la Guardia Civil sí que tiene equipos de investigación en cada provincia. O sea, Exacto. cada provincia tiene un equipo.
Entonces, digamos que esa capacidad de reacción que puede tener la Guardia Civil es muy rápida, es muy temprana. Entonces, también dependiendo de la posible legislación o cambios o problemas que pueda haber de una comunidad a otra, eso lo soluciona, porque al final están conectados, pero cada uno también conoce cómo maneja cada comunidad cada asunto, ¿vale? Entonces, eso también súper importante. En tema de evidencias digitales, lo que hemos hablado, por ejemplo, en temas de hacking también podemos ver miles de veces a los guardias civiles, a los policías nacionales hacer foros, hacer simulacros, hacer programas de concienciación de cómo se recolectan evidencias, ¿no? Ellos te lo cuentan en los foros porque al final es interesante, es muy interesante el proceso que siguen, al igual que el hacking también hacen muchas conferencias en directo, o sea que yo creo que de la Policía Nacional y la Guardia Civil podemos aprender mucho en esto, porque es gente que de verdad está muy preparada y es gente que desde luego sabe lo que hace. Exacto, sí, además los alumnos tienen la suerte de contar también con una clase magistral en otra de las asignaturas con el comisario jefe, precisamente de la Brigada de Policía Nacional. Bueno, y el hacking ético, esto que nos dices, Elisa. Hacking ético, el hacking, ya que nos hemos metido un poco aquí, ¿no? ¿Qué es esto del hacking ético? El hacking ético, ¿vale? Que aquí sí la gente, tenemos aquí un problema, el cine y Hollywood ha hecho mucho daño porque escuchamos hacker y pues eso, nos imaginamos a Mr. Robot. No, ¿vale? Vamos a intentar bajar un poco el mito que nos ha marcado Hollywood, porque el hacking puede ser bueno y puede ser constructivo y productivo y solucionarnos mucho la vida, aunque no lo parezca. Entonces, al final, ¿qué es el hacking en sí? Es la actividad que es llevada a cabo por lo que se conoce como hackers de sombrero blanco, ¿vale? Los negros serían los malos, vamos a llamarlo así, y los blancos, digamos, que son los que no tienen intenciones maliciosas, ¿vale? Y además son expertos, por lo general, de seguridad de la información, o sea, es gente muy preparada, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Cómo diferencio y cómo rompo ese mito, ¿no? de este hacking ético a la actividad que hace un ciberdelincuente? Siendo realistas, al final los métodos son muy similares y hacen lo mismo. Al final irrumpen en un sistema o irrumpen en un dispositivo, ¿vale? Eso es así. Pero lo que cambia es la intención. Como hablábamos antes, un hacker maligno, un ciberdelincuente, lo hace porque está buscando un beneficio económico, un beneficio de información, está buscando algo. Al final, un hacker ético o un hacker de sombrero blanco lo hace porque ha sido asignado, porque le han contratado para ello, porque tiene que hacer una prueba de penetración, porque está participando en un concurso, por ejemplo, que se hacen muchos concursos o batallas de hackers de Blue Team contra Red Team, para reportar vulnerabilidades de forma constructiva, ¿vale? Digamos que la intención es lo que realmente va a cambiar esa balanza. La finalidad, el objetivo, ¿no? Eso es, y aparte de que en este caso también diferencia grande es que cuando un ciberdelincuente hackea, tú no lo sabes, o se supone que no lo sabes, o tú no estás consintiendo. En el caso del hacking ético, la víctima siempre sabe que eso va a ocurrir, porque es planificado, ¿vale? Eso es como la gran constante en este tema. Y en cuanto a las finalidades y objetivos, entonces son básicamente los que has comentado, ¿no? El descubrir Exacto. Al final, eso es. O descubrir ese delito, ¿no? Exacto, sí, al final realmente cuando hacemos una prueba de seguridad, por ejemplo, porque contratamos una empresa para que nos lo haga, al final quiero descubrir deficiencias y vulnerabilidades en mi red, en mi sistema, en una página web, en una aplicación, bugs, por ejemplo, que son los errores de programación, o sea, porque todo esto puede ser aprovechado. Entonces, la idea es que lo haga un hacker de forma consentida y sabiendo que además no nos va a robar o no nos va a hacer algo maligno y que él nos diga, oye, pues te he entrado hasta la cocina, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a reforzarnos si el día de mañana nos hackean de verdad. Ya habremos por lo menos probado nosotros, habremos visto dónde tenemos que reforzar. Y ese es el punto esencial que aquí pongo. Es decir, nos van a ayudar a detectar puertas traseras, básicamente. Es decir, a nivel empresarial, además se está fomentando mucho y es el futuro. Se tiene que invertir en ciberseguridad mucho y esa ciberseguridad incluye el contratar a hackings éticos, ¿no? De forma específica. Lo hemos visto hace poco, ¿no? Continuamente con ataques y de ransomware y ataques de denegación de servicio que impide a grandes compañías multinacionales llevar a cabo su actividad y tienen paralizada la actividad incluso pues médica, ¿no? Durante 15 días, un mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Y cómo se procede? Entonces, el hacking ético, ¿cómo lo lleva a cabo?
Aquí, por ejemplo, vamos a poner el caso de una prueba de seguridad, ¿vale? Nos contratan una empresa que ha montado su sistema, sus redes, sus dispositivos y quieren hacer esta prueba de seguridad para ver, oye, a ver qué tan bien estoy, ¿no? A ver si me consigues entrar, que esa es la frase que además todos los hackers siempre dicen, madre mía, este no sabe dónde se ha metido. Tipiquísimo, ¿vale? Tipiquísimo. Entonces, ¿cómo se realizaría este hacking ético? Para empezar, las herramientas que utilizan. Tenemos, por un lado, herramientas gratuitas, que eso es así. O sea, en Internet hoy en día realmente podemos encontrar todo, realidad absoluta. Tenemos las herramientas que además se venden en el mercado negro, ¿vale? En la dark web, pues porque o los creadores no son muy, digamos que la reputación no es muy buena y en la App Store, por ejemplo, pues se les tienen fichados, Claro, o porque a lo mejor utiliza algún código que no... O sea, son herramientas dudosillas, ¿vale? Porque además no sabes qué te viene detrás. Puede venirte con un malware claro, y que tú creas que estás hackeando y te hackean a ti. claro. También ocurre. También ocurre cuando jugamos a ser hackers y Bueno, no lo tenemos todavía muy Elisa, controlado. y de cara a los alumnos, esas herramientas Sí, gratuitas, ¿nos puedes decir algunas? Porque me hablas incluso de la App Store. sí, a ver, en la App Store, por ejemplo, sí se pueden encontrar. Además, es muy típico, ¿vale? Lo que se encuentra mucho es que estas herramientas vienen con nombres de videojuegos, Ah, ¿vale? O sea, exacto. Tú te metes, por ejemplo, en la dark web, si tú te metes en la Onion, etcétera y tal, hay programas que tienen como los códigos de un videojuego y evidentemente en los foros de hackers tú sabes que este videojuego significa tal cosa. Entonces, también depende un poco, ya te digo, juegan con colores, juegan con animales, juegan con videojuegos, juegan con todo, qué ¿vale? Con todo. barbaridad. Luego tienes ya como las típicas que sí que se pueden utilizar, ¿vale? Que nombres de memoria ahora mismo no te sabría decir, porque ya te digo, tanto de hacking hago la parte teórica, pero la práctica tengo al compañero maravilloso que me lo hace todo. O sea, que en eso no tenemos problema. Pero puedes encontrar de todo. En la dark web realmente puedes encontrar de todo. Eso es Jope. así. Eso Y, es así. y o sea, ¿cuál es la legalidad, la justificación de llevar a cabo este hacking ético? Con Sí, a ver, independencia de que nos has dicho ya, claro, esa contratación por las propias claro, empresas. claro, por eso te digo, es que al final esta gente, lo que te digo, también tiene como su software propio, hay una contratación previa, ¿vale? Por lo general siempre hay una contratación previa. Yo al final uso esta herramienta para detectar tu puerta trasera, lanzarte un ataque y ver hasta dónde puedo entrar. Eso es lo que se perseguiría. Entonces, ¿cómo lo justifico? Porque es legal. No es Claro. que haya una ley que permita hackear, no, no va por ahí, porque parece que no, pero hay mucha gente que tiene esta duda de que no entiende muy bien por qué esto sí y por qué esto no. Uno, que la víctima lo ha consentido. Claro, Punto. La exacto. víctima tiene conocimiento Y de este porque el hackeo. delito, además del 197 bis, precisamente, que es el acceso Exacto. ilícito, es sin autorización, con lo cual, si existe Efectivamente. autorización, no se comete. Efectivamente. Aparte, tiene que haber siempre un contrato, ¿vale? O un acuerdo firmado por ambas partes en las que vengan exactamente el alcance, los objetivos, las exclusiones y las limitaciones, que eso también es importante saber de forma previa hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, y evidentemente la confidencialidad, porque ese hacker puede acceder a mucha información sensible, De la ¿vale? empresa. Información de patentes, información de datos personales de clientes, entonces tiene que quedar muy clara la transparencia y la confidencialidad y la integridad de esa persona que lo va a realizar. Y eso es lo esencial. Y siempre, siempre un hacker, si se ha hecho bien, no sé, si es contratado, etcétera, porque también, a ver, cuidado con buscar hackers en la dark web, que también me lo he encontrado, que no te dan una seguridad de qué es lo que te van a hacer, ¿vale? ¿Por Claro, qué? Porque un hacker, digamos, profesional siempre te va a dar un informe completo de los pasos que ha seguido, de lo que ha encontrado, de lo que no ha encontrado. ¿Por qué? Porque si hay algún problema previo a este hackeo, se tiene que saber muy bien qué se hizo y dónde se metió y dónde no se metió, por si acaso puede faltar información, puede haber robo de información, todo tiene que quedar documentado. ujú. Y ahora pasamos a cómo lo llevan a cabo fuerzas y cuerpos de seguridad, este hacking. Exacto. Aquí, como hemos hablado, tanto la Brigada de Investigación Tecnológica como el Grupo de Delitos Telemáticos, lo que es, sí que hacen mucho, ¿vale? Porque de por sí un policía no puede llegar y hackear, ¿vale? A veces, que esto también me lo he encontrado muchas veces, que se cree que, no, yo soy policía y puedo hackear a mi vecino y... No, ¿vale? Sobre todo, y más siendo policía. Claro. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Tiene que haber motivos Ujú. para poder hacer eso. Lo que sí se hace mucho, por ejemplo, que esto además
uno de mis profesores era miembro de la Brigada de Investigación Tecnológica y me lo contaba. Lo que se hace muchos, por ejemplo, si ha habido un hackeo o ha habido un ataque, ellos, digamos que emulan ese ataque, lo Claro. vuelven a repetir para ellos entender cómo ¿Cómo se ha se ha llevado a cabo, realizado. no? Exacto. Entonces hacen como ese simulacro Ujú. de ese mismo ataque, ¿no? Lo replican para Claro, entenderlo y poder ver, ah, no, no ha entrado por aquí, no, ha entrado por aquí, vale. Eso se usa mucho, por ejemplo, para entender, para pues, entender y ponerlo de manifiesto en los informes que llevan a cabo luego los exactamente, de exactamente. que se persiga ese ciberataque. Efectivamente. Luego hay casos que evidentemente serán muy concretos, muy particulares. Cada caso tiene, como digo yo, ¿no? Su fondo y sí que habrá casos muy particulares con autorización que haya que hackear a un objetivo, por ejemplo, terrorista por algún motivo de sospecha de X o de Y, ¿vale? Hay casos muy concretos en los que el policía sí accederá a hackear un sistema, pero de un sospechoso, por ejemplo, por seguridad nacional, Claro, y porque tiene la ese tipo de autorización cosas. judicial previa de Exacto. una causa en la que se está investigando ya y hay indicios suficientes de delito. Exacto. Igual, y la Guardia Civil, igual, ya te digo, lo que más hace la Guardia Civil, que yo siempre animo a la gente a que lo vea, es cuando participan en foros, Ujú, hacen como unas demostraciones de hacking en directo que son espectaculares. Son ujú, espectaculares. O sea, de verdad que eso sí que animo que lo veáis, ujú. porque es una pasada como lo hacen. Esos simulacros hay que verlos. Qué bien. Muy bien, Elisa, pues muchísimas gracias. Ha sido de verdad Nada, muy, gracias muy a vosotras. interesante todo lo que nos has contado sobre las evidencias digitales, el hacking ético y muy clarito para los alumnos. Así que gracias por todo, por participar en este máster y estás invitada para cualquier otra ponencia que queramos impartir en la UNIR sobre esta materia de ciberseguridad. Gracias, Elisa. Genial. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Adiós. Chao.